Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de Excel tutorial que está presentando la escuela para ustedes. En esta sesión nos remitiremos a revisar uno de los elementos, quizás el más utilizado en Excel, que es la fórmula buscar B o consultar B, que llama también, como vimos en otras clases con consolidación, llama datos de otras planillas o otras pestañas, que muchas veces las tenemos vinculadas y no sabemos cómo hacerlo, y si lo hiciéramos manualmente nos demoramos mucho tiempo. Vamos a ver entonces cómo funciona esta herramienta. Acá tenemos en la planilla, si ustedes se pueden fijar, tenemos el root, el dígito verificador, la calidad vinculada a si la persona es propietaria o bien esto corresponde a una base de vivienda, el estado civil de la persona, puede ser soltero, casado, su género, masculino o femenino, y tenemos en otra planilla los ingresos en miles de pesos, los números de hijos que tiene esa persona y también su root, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a utilizar la fórmula buscar B o consulta B o consultar B, que depende del Excel que cada uno tenga, es necesario siempre escoger un elemento que puede ser llamado como ID o como el identificador o como ustedes quieran llamarlo, la variable clave. Algunas personas lo llaman como quieren, pero en definitiva es un dato que sea único y que no se repita, que ustedes saben que no se repite y que pueden utilizarlo para llamar información de otro lado, ¿ya? Entonces, generalmente lo que se utiliza cuando hay personas de por medio es el root, pero el root no puede ser simplemente solo, porque muchas veces hay root que son similares y se identifican por el dígito verificador. Entonces, en estos casos, como generalmente los sistemas transaccionales nos arrojan el root con el dígito verificador por separado, lo tenemos que unir. Entonces, como nosotros ya hemos visto en sesiones pasadas cómo se hace esto, lo vamos a hacer rápidamente con esta fórmula rápida, ¿cierto? Y ahí tenemos todos los root entonces de al menos esta pestaña, ¿sí? Que no son muchos, son 99 observaciones. Entonces acá podemos ponerle run o root 1 para diferenciar lo que está acá. Y nosotros lo que queremos hacer es traer la información de ingresos y el número de hijos acá. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo yo puedo traer para este root el que esté acá? Si ustedes lo hicieran manualmente, quizás tendrían que filtrar o tendrían que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, si yo busco esto, lo busco acá, no me aparece. No está quizás ese root, pero ustedes lo que pueden hacer en definitiva es ir buscando un root por otro root. Acá puede ser el hecho de que haya en root que no están, entonces probablemente escogí el que no estaba y que nos va a servir para ver otra cosa adelante. Entonces vamos a aplicar la fórmula. En este caso vamos a ver si el computador reconoce, no reconoce. Va a reconocer lo más probable el consulta B. Si se fijan, aparece consulta B y consulta H. Ambos son o tienen la misma lógica. La diferencia está en que consulta B lo que hace es que utiliza columnas y consulta H utiliza filas. Es la única diferencia. Ahora lo van a notar. Entonces consulta B, yo cojo consulta y me dice valor buscado. ¿Qué valor ustedes van a buscar? Este root. ¿Dónde lo van a buscar? Lo vamos a buscar en esto que está acá. Y luego dice qué indicador de columna, es decir, de ese rango de datos que ustedes están escogiendo, que son 4, ¿cuál tú vas a traer? Y a nosotros nos serviría la 1, ¿cierto? Pero acá hay un error que mucha gente comete que no se da cuenta. Cuando se utiliza esta fórmula, siempre el identificador o el ID tiene que estar primero, es decir, tendría que estar acá, o acá en su caso, ¿ya? Por lo tanto, no nos sirve y también tenemos que reformular esto. Entonces, primera sugerencia, siempre cuando vamos a llamar datos, la primera pestaña tiene que ser el ID que ustedes van a utilizar. Entonces, en este caso tendríamos que hacer la misma fórmula, ¿cierto? Obtenemos los root. Puedo poner la misma variable. Nos damos cuenta que hay cosas que no existen. Hay 3 root que no habían, entonces los podemos eliminar.
Y para no tener problemas con fórmulas, vamos a simplemente a pegar encima y tenemos un nuevo valor. Podemos hacer lo mismo con esto, este que está acá, lo escogemos, ponemos pegado especial en valores y ahí tenemos un root nuevo. Entonces ahora sí vamos a aplicar la fórmula, que es consulta v, el valor buscado es el root con dígito verificador. La matriz entonces ahora sí podría ser esta, sin necesidad de llamar a las otras variables que teníamos como el root verificador, no es necesario. Y fíjense que lo está llamando ya con F4, algunas veces esto no aparece y hay que presionar F4 para que quede sostenido, ¿ya? Y el indicador en columnas nos interesa la segunda columna y nos dice si coincidencia aproximada exacta, que sea exacta. Cerramos. Entonces nos está arrojando que para este root que existía entonces, estaba en algún lado, el ingreso es de eso que está ahí, ¿no? Y ahora si hacemos hacia abajo, nos van a aparecer todos los ingresos correspondientes al root que está acá. Ese root, si ustedes lo buscasen, por ejemplo, vamos a ver si ahora lo podemos hacer. Ahí está. Ese root tiene un ingreso de 900 y acá nos aparece que tiene 900. Ha llamado correctamente. Busquemos este caso que es distinto. Entonces podemos poner esto. Lo ponemos acá y ahí nos aparece y el ingreso es ese, es decir, ha llamado al valor correcto. Y ahora si ustedes quieren saber el número de hijos, lo único que tienen que hacer, por ejemplo, es darse cuenta que se cambió de D acá a E, por lo tanto ustedes podrían haberlo dejado fijo esto, ¿sí? Es decir, podrían haber puesto alguna fórmula que ya la deberán recordar, pero hagámoslo manual, primero con D y luego a cambiar el número de columnas, ya no es 2, sino que es 3. Y esto ya no está en formato peso, sino que es un número. ¿Por qué? Porque la columna número 3 de acá, si ustedes recuerdan, esta es. El número de hijos es nuestra columna número 3. Y estamos llamando al total de hijos. Entonces hay ocasiones que si ustedes se dan cuenta, no hay root y me dice error. Entonces cuando ustedes hacen esta fórmula y no quieren que aparezca eso, o que aparezca cualquier otro mensaje, se sugiere que ustedes pongan sí, punto error. En este caso Excel lo tiene como sí error. Van a abrir paréntesis y me voy a poner, ahí ustedes ponen el valor que quieren tener y si eso no resulta, o sea, si luego de esa fórmula aparece un error, ¿qué quieren que ustedes que diga el Excel? Entonces yo podría poner no aplica, por ejemplo. Me falta un paréntesis. Recuerden que siempre el último paréntesis tiene que ser de color negro. Creo que ahí está, había un error de un paréntesis de más. Y ahora lo que vamos a ver es que en el lugar donde había NA, ahora dice no aplica. Entonces como tampoco nos sirve porque si ustedes quisieran calcular un promedio, ahí ustedes pueden ver acá abajo aparece el promedio, la suma. El no aplica nos va a entorpecer en algunas ocasiones esto, ¿ya? Ahí no pasa nada, pero en algunas ocasiones sí lo hace. Por ejemplo acá el NA nos entorpece eso. ¿Se dan cuenta? Acá ustedes tienen eso y con el NA lo entorpece. Entonces para evitar esas cosas ponemos simplemente acá arriba, en vez de no aplica, lo dejamos entre dos comillas que va a decir blanco. Y con eso blanco debiese ocurrir esto, no hay nada. Y hacia el lado vamos a hacer lo mismo, entonces ustedes ponen si error, abren paréntesis, tienen este valor ya, punto y coma, y lo dejamos en blanco y cerramos. El resultado obtenido va a ser, lógicamente, que acá no hay nada, no hay nada. Por lo tanto, ustedes tienen dos opciones, dejan esto vinculado por si en esta planilla hubiese algún cambio y se modifica automáticamente, o bien ustedes simplemente copian y pegan, es decir, yo podría poner acá copiar, pegado especial y ya tengo o llamé el dato. Es decir, esto nunca más se va a cambiar, pero sé que corresponde a ese root, ¿ya?
Lo que yo les decía antes es que si ustedes quieren llamar muchos datos de buscar B y no quieren perder el tiempo, lo que debiesen hacer, lógicamente, yo voy a borrar todo esto. Tendría que ser que acá yo quiera que se quede fija la fila número 2, ¿ya? La fila número 2 esté fija. Ahí lo tenemos fijo. Entonces acá tenemos E2. ¿Se fijan? D2, E2. Y lo único que hay que cambiar es la columna. Perdón. Cometí un error. Era al revés. Más que en la fila, lo que había que cambiar es la columna. Un error muy básico. Entonces acá no es la fila, es la columna D2, lo que se mantiene. Entonces acá le ponemos el 3 y tenemos el número de hijos. Si ustedes se fijan, si ustedes tuviesen una larga lista de columnas hacia acá, sería muy útil, en vez de poner simplemente 2, que ustedes pongan o antepongan el signo peso a la columna para que quede fija, y simplemente usted al hacer esto cambie, ¿ya? Pues bien, entonces cuando ustedes recuerden, cuando utilicen una fórmula de buscar B o consulta B, siempre tienen que utilizar con el sí error para evitar problemas como el que habían acá, que decía NA no hay datos o le aparezca algún error. Siempre es recomendable hacerlo para que ustedes puedan hacer cálculos de estadística descriptiva sin ningún tipo de problema, ¿ya? Y tener siempre atención a que cuando se hace esto, el ID siempre tiene que ser el que esté en la primera columna, acá. Por ejemplo, si hubiésemos hecho acá, no nos hubiese funcionado. Entonces siempre tiene que estar acá. Y a partir de esa, la primera columna, ustedes llaman la segunda, la tercera, la cuarta, etc. Asimismo, cuando ustedes tengan el rango de datos, como por ejemplo acá aparece, me dice que el rango de datos es este que está acá, siempre visualicen que el rango esté fijo. Es decir, acá si ustedes se dan cuenta, aparece B fijo, B2 fijo, hasta D100 fijo. Siempre tiene que estar así. Si no está así, se les va a correr el rango de datos, por lo tanto, tomen atención con eso y siempre les va a funcionar. Muchas gracias.